Acompáñenme al Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17, de favor. San Mateo capítulo 7, en los versículos 16 y 17. Si tiene esta versión que voy a leer, Nueva Traducción Viviente, vamos leyéndolo de favor en voz alta. De lo contrario, la versión que usted tenga ahí, sígame con su vista, por favor. Y dice así: nuestro Señor Jesucristo le está hablando aquí, dice: puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Y después hace un cuestionamiento. Jesús dice: ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos, de esas plantas espinosas que hay en el monte? Pues la respuesta es no, ¿verdad? Verso 17, dice nuestro amado Cristo: un buen árbol produce ¿qué? Frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos. Hagamos una oración. Señor, venimos ante ti, porque ¿quién más que tú, Señor? Tú eres Dios, no hay otro. Y a ti venimos pidiéndote gracia, porque eres tú el que nos capacita, eres tú el que nos da esa habilidad para poder entender, para poder recibir, para que en nuestro espíritu o nuestro hombre interior o lo más profundo de nuestro ser, allá, Señor, seamos ministrados o recibamos esta palabra. Gracias en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Hoy inicio, así me llevó el Señor, una nueva serie que lo he titulado ¿Cristianos o cristianos? ¿Sí me di a entender? ¿Cristianos con signo de interrogación o cristianos con signos de admiración? O lo afirmamos o, ay, ¿será o no será? Bueno, así me dijo el Señor, yo solo obedezco. Este primer tema, que después lo seguiremos desarrollando en los siguientes domingos si Dios me da vida, este primer tema lo he titulado el cristianismo. El cristianismo, es decir, para que usted, su servidor y todos comprendamos por lo menos, o tengamos un entendimiento por lo menos, de qué es el cristianismo. El cristianismo en el sentido de que, de estilo de vida, de comportamiento, de carácter. Entonces, antes de ver más textos, solo quiero decirle lo siguiente: el cristiano o cristiana, es decir, el hijo o hija de Dios, o la persona regenerada, o que verdaderamente nació de nuevo, el cristiano o cristiana se reconoce por las acciones que produce o manera de comportarse, no en un acto en particular. Ay, es que saluda, es que sonríe, es que… No en un acto en particular, sino en todos los aspectos de su vida. No es perfecto, pero siempre hace lo que le agrada a Dios. No es perfecto, pero siempre hará lo que le agrada a Dios. Amados, amadas, estamos en los tiempos finales. No sé si usted lo alcanza a ver, espero que sí, pero si no lo alcanza a ver, estamos en los tiempos finales. Ayer que fui a esa parte del país, porque estaba lleno el local, me dio gusto, estaba lleno. Era sábado, inició a las 10 de la mañana, terminó a las 2:30 de la tarde y estuvo lleno, o sea, la gente no se iba. Y estaba muy contenta. Al final predicamos 4 pastores: el pastor titular, su servidor, el pastor de Casa de Oración Phoenix en Arizona, Estados Unidos, y finalmente el pastor que está a cargo de todas esas congregaciones, nuestro hermano amado Félix. El asunto es que la gente se acercaba y decía gracias a los mismos pastores. De hecho, el pastor de Phoenix estuvo platicando mucho conmigo y me dijo: oiga, así como predicó hoy, predica allá, o sea, aquí. Le dije: pues sí, pues oiga, pues ni modo que aquí bien y allá mal. No, así. Ah, qué bueno. Entonces yo quiero decirles, amados, que fue probada la palabra que se da en esta congregación en medio de otros pastores y de un buen número de gente. Estaba llena la congregación. Estaba a reventar, no cabía ni un alfiler, se los digo honestamente. Me hubiera gustado filmarlo y decirle: mire, hermano, aquí Dios me trajo este día a predicar. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque ya en la comida, ya ve que hay una plática informal. Y uno de los que estaba ahí venía de Zamora, Michoacán, y él me decía que hoy en día Zamora, Michoacán lo consideran la ciudad más peligrosa del mundo. Fíjese, Zamora, Michoacán. Y yo le dije: pues allá donde estamos no cantamos mal las rancheras. Le digo.
Pero me dice, no, dice, aquí está considerada la número 1, la más peligrosa a nivel mundial. Bueno, entonces yo le dije al hermanito, es que estamos en los tiempos finales. El Señor, amada iglesia, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que están aquí. Por cierto, vi unos rostros que no había visto, me gozo en verlos, bienvenidos a casa. Dios nos empezará a enseñar cuál debe ser nuestro comportamiento como hijos, hijas de Dios. Y antes de arrancar, yo quiero decirle algo. Miren, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Nosotros, por la gracia de Dios, porque hemos creído en Jesús, porque Él vive en nosotros, por su palabra, por el Espíritu Santo, tenemos este comportamiento de hacer lo justo, lo recto, como lo dije en mi introducción o en mi comentario, no de manera perfecta, pero casi siempre agradando a Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los tiempos son malos. Entonces cuidemos nuestro corazón. Nuestro corazón es de nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestro corazón? Para no desfallecer, para no decir, así como es él, así como es ella, así como me trata en mi trabajo, así como… No, amados, no. Tú y yo como hijos e hijas de Dios, todos los días, en el trabajo, en la calle, con la sociedad, en casa, en todo lugar, manifestemos el carácter de Jesús. ¿Cansa? ¿Es difícil? Sí, yo se lo digo. Es más, la última predicación que le tocó al pastor Félix, de eso hablaba él. ¿Por qué sufrimos tanto los cristianos maduros? Pues por los cristianos que no quieren madurar. Pero la Biblia dice, sopórtalos, dice hiponimos. Bueno, estoy diciendo palabras, que así dijo nuestro pastor. Dijo, y le dije, pues sí. Yo decía ahí sentadito, pues sí, así es esto. Entonces, todos estos comentarios que estoy haciendo en ese momento es por la serie que estoy por iniciar hoy, que más o menos serán como 10 temas, más o menos, por lo que ya puso Dios en mi corazón. Pero veamos el cristianismo en acción, o lo que es un cristiano o una cristiana en su comportamiento. Para ello tomé una porción bastante amplia de el libro, o como queramos llamarle, de Ruth. Vayamos allá por favor a Ruth, capítulo 2, versículos 4 al versículo 16. Y ahí veremos a dos personajes que claramente nos van a mostrar a usted y a mí lo que es ser un cristiano, una cristiana, repito, en el sentido o dirección de vivencia de lo que Dios dice, cómo debe ser nuestro carácter. Quien le cuesta encontrar el libro de Ruth está después de los jueces. Después de los jueces, ahí está Ruth. Es que es un libro muy pequeñito. Este libro, si usted gusta, lo animo, lo puede usted leer en una noche, son 4 capítulos. En vez de ver María del Sol, o cómo se llama la telenovela más nueva, o El llanto de los ricos, o no sé cómo se llame, la nueva novela, ¿verdad? Ruth, 4 capítulos de Ruth. Pero bueno, es una sugerencia, el respeto a su voluntad. Ruth capítulo 2, por favor, vayamos ahí de los versículos 4 al 16. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. Si tiene esa traducción, leamos en voz alta. De lo contrario, de favor, sígame ahí con su vista. Dice así el versículo 4: mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Versículo 5: entonces Booz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Versículo 6. Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Versículo 7. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Versículo 8. Booz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Versículo 9. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Versículo 10. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?
le preguntó: ¿no soy más que una extranjera? Versículo 11, sí, lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Versículo 12, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Versículo 13, espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Versículo 14, después, a la hora de comer, Booz la llamó: ven aquí y sírvete de la comida, puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta que le sobró. Versículo 15, cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Versículo 16, además arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenles caer a propósito, permítanle recogerlas y no la molesten. Pregunta: ¿en Booz y en Ruth vimos rasgos de un cristiano, de una cristiana? Veámoslo en la escritura. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 16, versículo 16. Romanos capítulo 16, versículo 16. El cristianismo es un reflejo de lo que dice la Biblia en tu vida y en la mía. Ese es el cristianismo, no es otra cosa. Romanos capítulo 16, versículo 16. Voy a leer este texto en la versión traducción lenguaje actual. Dice en la versión traducción lenguaje actual: salúdense entre ustedes con mucho cariño y afecto. Todas las iglesias de Cristo les envían sus saludos. ¿Qué hizo Booz cuando llegó a su negocio y se dirigió a sus empleados? ¿Qué hizo Booz? Dijo: son mis achichincles. Entró como si nada: aquí soy el mero mero. Así entró Booz. Entró, fue con sus empleados y los saludó: hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Ese patrón es un patrón cristiano. Es alguien que es humilde, es alguien que es sencillo. El hecho de que a ti o a mí, no es mi caso, ¿verdad? Pero sí lo digo. En caso de que a ti o a mí Dios nos dé un negocio, una empresa, no hay que perder piso. Número uno, de acuerdo a Deuteronomio 8, hay que reconocer que Dios nos da el poder a los empresarios y a las empresarias. Dios nos da el poder para hacer las riquezas en la empresa que tú tengas. Entonces, Booz mostraba, manifestaba que el cristianismo, la manera, forma de conducirse de un hijo o una hija de Dios, a pesar de que él era riquísimo, él cosechaba muchísimos granos de todo tipo, trigo, cebada, etcétera, etcétera, y él tenía muchísimo billete. Y de acuerdo al versículo 7 de Ruth capítulo 2, al versículo 7 de Ruth 2, ¿qué mostró Ruth de acuerdo a la Biblia? ¿Qué dice la Biblia aquí de acuerdo a la parte A del versículo 7 de Ruth 2? Acompáñenme por favor a la carta a los Romanos capítulo 13 versículo 1. Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Voy a leer en la versión Reina Valera, si gusta acompañarme a leerlo en voz alta. Romanos, capítulo 13, versículo 1, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué dice el versículo 7 de Ruth 2? ¿Qué dice? Lo podemos, bueno, yo lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente, pero está muy similar a la Reina Valera. Aquí en esta traducción dice: esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. ¿Qué estaba mostrando Ruth ahí hacia el supervisor o encargado de esa parcela? ¿Qué estaba mostrando? Estaba mostrando respeto, sujeción a la autoridad. Imagínense que usted y yo vamos a ir por Jamay. ¿Cuántos han ido por Jamay en la temporada de sandías? ¿Ha estado por Jamay?
No, hombre, hay un montón y están ahí. Usted va caminando y ahí están. Imagínense que voy pasando y, ay, una sandía, gracias Señor, me bendijiste, lo corto para mi agüita de sandía. Y el dueño de la parcela o el encargado de la parcela ni le dije, oye, ¿cuánto cuestan? ¿O puedo agarrar una? ¿Me estoy explicando? Voy caminando ahí, veo que se caen los guayabos. Estoy hablando de Ocotlán porque aquí hay muchos, donde quiera que uno haya árboles de guayabo, o donde usted camina, hay plantas, no sé, de uvas, duraznos, qué sé yo. Y va usted pasando, ay, qué bonito durazno, ya está madurito, nada más le da vueltitas, ¿verdad? Y vámonos para adentro. En ocasiones me ha dicho mi esposa, ay, mi vida, si yo cada vez que voy al mercado salgo enojada. ¿Y no por qué? Dice, no faltan las señoras que se acercan a las uvas, agarran por acá, se dan la vuelta y ¡pum! ¿A cómo está el tomate? Y aquí están, comiéndose la uva. Le digo, bueno, mi vida, pues ni modos, pues no son creyentes, ¿no? No sé si le ha pasado que usted va a un Soriana o Herrera, ya le estoy haciendo comercial, pero ni modo, ¿verdad? O City Market o Costco, ¿no? Digo, aquellos que tienen la oportunidad de ir a esas empresas, ¿no? Y llega usted ahí donde venden jamones, quesos y, oiga, ¿está bueno ese jamón? Pues, ¿lo quiere probar? Sí. ¿Y ese? ¿Lo quiere probar? Sí. Bueno, el asunto es que se la lleva de probadera en probadera y al final dice, no me gustó ninguno. Pues sí, ya desayunó, ¿verdad? Ya comió un montón de pruebas de jamón y todavía dice, ¿y ese quesito? Digo, de una vez, ¿no? Va para adentro para que se aviente su torta de jamón con queso. Entonces, ¿mostró Ruth sumisión, respeto a la autoridad? Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. De que porque en mi oficina hay muchos lápices, muchas hojas blancas, de que porque donde yo estoy sobra esto. Bueno, el cristianismo es respetar la autoridad, ponernos límites. Estoy solamente extrayendo los frutos que están mostrando aquí Ruth y Boaz para darnos a entender, o más bien para comprender, yo darme a entender y nosotros, cada uno de nosotros, comprender qué es el cristianismo. Y por ejemplo, en el mismo verso 7 de Ruth 2, aquí podemos ver muchos más frutos, pero voy a irme al más contundente, o el que está aquí más plasmado en este versículo 7, la parte B, porque dice ahí, lo voy a leer nuevamente en la Nueva Traducción Viviente, si gusta leerlo en la Reina Valera, dice en esta traducción, verso 7, la parte B, dice, desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero. Vayamos juntos por favor al Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 11, la parte B. Proverbios, capítulo 13, versículo 11, la parte B. Espero ya lo tenga delante de su vista. Dice así en la versión Reina Valera, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Qué recoger? Cosechar, recolectar, reunir. ¿Qué es mano laboriosa? Que es trabajador, es diligente. Y dice que alguien que cosecha o recoge o reúne así, que es diligente, es trabajador, se fatiga pues en su chamba, dice que las aumenta o las incrementa. Ruth estaba mostrando otro rasgo del cristiano, la cristiana. Un varón, una mujer cristiano o cristiana, en el aspecto laboral, sea en el hogar como ama de casa, sea en cualquier actividad donde uno labore, sea en una institución de gobierno, en algo particular, en algo que es nuestro, un rasgo que va a mostrar un hijo, una hija de Dios, porque es cristiano, cristiana, es que es diligente. Aunque yo sea el patrón, está sucia mi oficina, aunque yo sea el patrón, el dueño de la empresa, está sucia parte de mi sala de exhibición, dependiendo, pues yo dirigí 3 empresas, entonces mi trabajo, digámoslo así por lo que voy a decir ahorita, era mi oficina, era qué aspecto tenía hacia mis colaboradores o hacia clientes que les proveíamos millones de libros, cuando yo estuve ahí, millones de pesos en libros. ¿Qué era? Mantener limpia mi área de trabajo.
Ahí en mi oficina yo tenía mi escritorio, mi sillón ejecutivo, tenía mi mesa, cafetera, tazas, azúcar, el sustituto de azúcar, galletas. Yo siempre tenía para mis empleados, para empresarios que llegaban conmigo a hacer negocios. Pero ¿cómo cree que tenía mi oficina? Sobre todo cuando no llegaba una señora que era la intendente. Lo primero que agarraba para que estuviera limpia era una escoba, un trapeador, un trapo, como dicen por ahí, una franela. Limpiar. Y si habían malos olores, vendían un montón de sprays que los teníamos ahí cerca a la mano para que esa oficina oliera rico. ¿Qué estaba mostrando ahí su servidor? Lo mismo que Ruth. Trabajador, diligencia, hacer todo conforme a las normas que en este sentido que estoy predicando ahorita o enseñando ahorita, se debe hacer. Un hijo de Dios, una hija de Dios no se consiente. Un cristiano, una cristiana no se consiente que son las 12 del día, a la 1 de la tarde y está dando vueltas ahí en su cama todavía, ¿verdad? Así con los, ya sabe usted lo que le escurre aquí al lado de los ojos o al lado de los labios, ¿verdad? Con el cabello así como si fuera antena parabólica, ¿no? Así, no sé, no se consiente así. Un hijo de Dios, una hija de Dios, no. Una hija de Dios, un hijo de Dios, a menos que por alguna razón tuvo que acostarse muy tarde, bueno, pues sí, o es su día de descanso, ¿verdad? Pero por lo regular es alguien que está en actividad constante. Todo esto tiene que ver con lo que es el cristianismo y que lo estoy extrayendo aquí de este testimonio. Y desde luego hay más escrituras acá. Si gusta anotar, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 11 y 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 11 y 12. Aquí Dios a través de Pablo le dice a los de Tesalónica, a los cristianos, cristianas de esa región, que ellos deberían ganarse su sustento por medio del trabajo. Por medio del trabajo. Trabajo que honesto, honrado, limpio. Y en fin, continuando con este testimonio de Boaz y Ruth. Por ejemplo, en Ruth 2, versículos 8, versículo 9, versículo 14 y versículo 16, ahí vemos otro fruto de lo que debe tener un cristiano o cristiana. Repito, en Ruth capítulo 2, versículos 8, 9, versículo 14 y 16. Porque dice en el verso 8, Boaz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a los jóvenes que trabajan en mi campo. Verso 9, fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal, y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Versículos 14 al 16. Después, a la hora de comer, Boaz la llamó: ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas, aún entre las gavillas, y no se lo impidan. Verso 16, además arranquen de los manojos algunas espinas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. ¿Qué fruto mostró aquí Boaz como cristiano? Generosidad. Pero algo más. Dios le había dado un mandamiento muy específico en el Antiguo Testamento a todo israelita que, por ejemplo, como en el caso de Boaz, tenía un negocio. Vayamos juntos a Levítico capítulo 19 versículos 9 y 10. Libro de Levítico capítulo 19 versículos 9 y 10. Ahí le dejó una orden, un mandamiento específico a los empresarios de Israel. Espero ya lo tenga al alcance de su vista. Voy a leer este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Sígame con su vista si no tiene esta versión. Dice: cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues, no recojas el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva,
no cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes, yo el Señor, tu Dios. ¿Cuál era la orden para vos? Que lo que quedaba en las orillas de la parcela, o como le llamen por estos rumbos de México, Jalisco, que ahí lo que quedara ahí de plantas, que no las cortara. Que después que echaran, por ejemplo, el trigo, la cebada, y se les caía, independientemente de qué recipiente usaran. Por ejemplo, en mi época de adolescente, porque yo fui adolescente, aunque usted no lo crea, me tocaba ver de donde es la familia de mi madre, cómo de las carretas se les caían las mazorcas. Hablo del maíz, de donde es mi madre cosechan mucho maíz. Eso que se caía, dice Dios, ya no lo recojas, déjaselo para los pobres, déjalo para los extranjeros. Ya leí los textos, no los voy a volver a leer, pero Ruth, ¿a qué fue? A recoger lo que se iba cayendo. Y vos en su generosidad no solo dijo lo que se cayera, dijo, adrede, dejen caer más. Que habla ahí de un corazón bien generoso, bien dadivoso. Entonces, ¿cómo debemos ser los cristianos, cristianas? Se nos acerca gente con necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Pues abrir la cartera. O tiene en casa comida, alimentos en buen estado, mire, tenga, le comparto. Eso somos los cristianos. Los cristianos no somos de aquellos que agarramos el peso, lo apretamos bien fuerte aunque sude el águila y no lo soltamos. No, los cristianos, las cristianas, los nacidos de nuevo, compartimos, damos a otros. Esto es el cristianismo. El cristianismo no se condiciona, amados, amadas, no se condiciona. Es que como es el vecino, como es aquí, allá. Porque a veces ese conflicto lo tenía con mi familia cuando yo era soltero. Llegaban las vecinas, vivíamos en un edificio muy grande en el centro de Guadalajara, y llegaban las vecinas a veces, oiga, doñita, le decían a mi mamá, no me presta, no dicen me regala, ¿verdad? No me presta un poquito de azúcar. Claro que ya no se lo van a regresar, ¿verdad? Pero así dicen, no me lo presta. Y mi mamá decía, ay, hijo, ya vino la del número fulano y me dijo que si le prestaba azúcar y le di azúcar. Ay, pero eso sí, solo cuando ocupa viene. Entonces mi trabajo era trabajar con mi mamá. Le decía, mami, es de un cristiano dar. Si te dice dame, pues dale, pues ya, sí. Hay que trabajar el corazón, mami, y dárselo de buen corazón y punto. Pero es que así como es, mamá, no son cristianos, pues. O sea, hagamos doble misericordia, démosle, total. ¿A poco nos va a afectar mucho que le des un cuarto de azúcar? Tú aquí tienes un costal, digo, ¿qué te va a afectar mucho? Además, al dar ese cuartito de azúcar, Dios te lo va a multiplicar, hombre, pero hay que hacerlo de buena manera. ¿Me estoy explicando, amada iglesia? El hijo de Dios, la hija de Dios, o el cristianismo en lo práctico es dar. Por lo que estamos aquí viendo este otro testimonio, repito, vos no solo cumplía con este mandamiento de Dios, de Levítico 19, 9 y 10. De hecho hay otros mandamientos que no lo quise poner en mi predicación. No venía al caso porque se salía mucho, pero también a los judíos les decían que tenían que dar dinero a los líderes de su iglesia para que cuando viniera un pobre, un extranjero, le dieran de esa partida de dinero, le dieran a ellos. Pero ahí está en Deuteronomio, si lo quiere buscar, ahí dice. Y para usted y a mí, ¿qué nos dice la Biblia? Tocante en este mismo punto del dar, la primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 22. Todo esto que le estoy enseñando, amados amigos, amigas, iglesia, quienes nos hacen favor de escuchar en las plataformas, todo esto que estoy enseñando es porque hoy iniciamos con esta serie que se llama ¿Cristianos o Cristianos? Y si usted me pregunta ¿por qué? Al final se lo digo, aunque ya dije algo antes de empezar a compartir. Primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al versículo 22, dice: en esto hemos conocido el amor, o experimentado, o que practicamos el amor, o la benevolencia, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos, ¿qué?
poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí no creo que vamos a subir a una cruz como Jesús, no. Cuando dice que debemos poner nuestras vidas por los hermanos, es en el sentido de dar, porque aquí viene el contexto. Sigamos leyendo y así lo vamos a comprender mejor. Dice el 17, pero el que tiene ¿qué? Bienes, ahí está el contexto, de este mundo, es decir, un poquito más de dinerito, su casita, su carrito, etcétera, etcétera, y ve a su hermano tener ¿qué? Necesidad, y cierra contra él su corazón, es decir, su voluntad. ¿Cómo mora? ¿Cómo vive? ¿Qué? El amor, la benevolencia o el hacer el bien de Dios en él. Y dice aquí el apóstol, a manera de reprensión a quienes le escribe la carta: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Verso 19, y en esto conocemos que somos de la verdad, es decir, somos cristianos, cristianas, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Versículo 21 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, en este caso es nuestra conciencia, no nos reprende, confianza, seguridad tenemos en Dios. Versículo 22, hasta ahí vamos a leer: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando usted y yo damos de lo que Dios nos ha dado al hermano o aún no creyente en Dios a través de Cristo, en necesidad, cuando le damos, entonces, ¿qué estamos manifestando delante de Dios, de la misma persona en necesidad y de todos? ¿Qué estamos manifestando? El cristianismo. El cristianismo, la conducta, el comportamiento del cristiano. Y de esta manera, como dice ahí Juan, el apóstol, usted y yo estamos seguros de que somos hijos, hijas de Dios. ¿Por qué eso está hablando? O sea, tu conciencia, la palabra corazón ahí significa conciencia. Para quienes a lo mejor no tengan una definición, una comprensión de lo que es conciencia. Conciencia es ese árbitro que tienes adentro de ti, o el árbitro que yo tengo dentro de mí, que me dice: hiciste mal, hiciste bien. ¿Sí me dio a entender? En una definición muy sencillita. La conciencia es muy escrupulosa, es muy exigente. Ay, Arturo, la regaste, la hiciste re mal. Voy a la escritura y me dice mi padre: sí, hijito, estás en proceso, vas bien, sigue mejorando. ¿Me dio a entender? La conciencia es bien exigente. ¿A cuánto nos acusa la conciencia aquí? A todos, porque es bien exigente. Ay, estás mal porque hiciste esto. Y tú dices: pero ya fui con Dios a pedirle perdón, estoy trabajando en eso. Y tu conciencia te dice: por eso te va mal. Te doy un consejo, iglesia, aprovecho esta parte de la conferencia: manda a volar tu conciencia. Así, ¿sabes qué? Órale, para esto no me sirves, porque yo ya estoy haciendo lo que dice la Biblia, reconociendo mi falta, pidiendo perdón, pidiendo ayuda, trabajando, y bueno, daré el fruto. ¿Me estoy explicando? Y si no, pues lo balanceo, ¿verdad? Para que no todo el tiempo la conciencia nos esté sacando la tarjeta roja y porque nos quiere ayudar y nosotros a volar conciencia. No, tampoco, ¿verdad? Tampoco, porque también por el otro lado también es muy bueno ese trabajo de la conciencia. Aquí nada más para enseñarle un poquito de ello. Entonces, si nosotros pues, como vos, proveemos a nuestros hermanos en la fe, o a nuestra familia, o aún a quien no, pues por alguna razón, ¿verdad? Y hay que respetarlo. No acepta de las cosas de Dios, cuando tenga alguna necesidad material, cuando lo hacemos, ¿qué mostramos tú y yo? El cristianismo, la parte práctica del cristianismo, y que eso es lo que va a contar delante de Dios. Pero para avanzar un poquito más rápido, en el versículo 10 de Ruth 2, si tiene oportunidad de verlo, si no le da lectura a su servidor, aquí en mi traducción que traigo de la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó: ¿no soy más que una extranjera? Bueno, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, si gusta buscarlo, su servidor lo va a leer en la Nueva Biblia de las Américas, en esa versión, Primera Tesalonicenses 5:18, Nueva Biblia de las Américas. En esta versión dice: den gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué estaba mostrando Ruth? Otro rasgo, otra característica del cristiano, la cristiana. Den gracias, ¿qué? En todo. Este esposo, hijo, hija se levanta del comedor después que su mami le hizo un buen desayuno, ¿verdad? Frijolitos a la diabla, frijolitos a la capulqueña, frijolitos a la mexicana, frijolitos. Oiga, pastor, ¿no puede haber pollito? Bueno, me fui por el platillo más común en este país. Después que le hizo eso, unas calientitas, como dicen por ahí aquí, ¿verdad? Le sirvieron su tecito, atolito, cafecito, qué sé yo. ¿Qué hace un cristiano o una cristiana con su mami o con su esposa, el marido? Mi vida, gracias. ¿Me di a entender? Y así cualquier cosa. Tú eres hijo, hija, tus papis te llevan a, qué sé yo, ¿verdad? Aquí a la República de Jamay o a la República ¿cómo se llama? De este otro lado, Poncitlán, a las gorditas de Poncitlán, ¿verdad? Y ahí te agasajaste con tus 2, 3 panecillos de ahí y qué sé yo, te invitaron algo más. ¿Qué vas a decir, hijo, hija, que te llevaron tus papás? Gracias, papá, gracias, mamá. Es de los rasgos que dicen que somos cristianos. Y cualquier favor. Estuviste en un hospital por una enfermedad, sales del hospital, gracias doctor, gracias enfermeras, a la asistente administrativa, gracias. En cualquier lugar, el cristiano o la cristiana es parte de su comportamiento, dar las gracias en todo lugar. Y de esa manera mostramos que somos cristianos. Ahora, todo lo que vengo enseñando, amada iglesia, amados hermanos, amigos, amigas que me escuchan, todo lo que vengo enseñando no tiene que ser actuado, va a brotar, es algo natural que brota, porque si actuamos, entonces no somos cristianos. No, es algo que brota, es algo que fluye. A donde quiera que está su servidor, por ejemplo, ayer viajé en camioncito desde La Piedad, Michoacán hasta Ocotlán. Y cuando bajé del autobús, el señor que venía manejando no me trajo de a gratis, pagué el pasaje. Cuando me bajé, volteé a ver al chofer y le dije, muchas gracias, señor. O sea, pero esto es algo que fluye, que se da. Pero en fin. Y enseguida, en el versículo 11, vuelvo a hablar de Ruth, versículo 11 de Ruth 2, dice, sí lo sé, respondió vos. Y después dice vos algo que a todo cristiano y cristiana nos lo dicen. Dice, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. ¿De qué habla aquí este rasgo de Ruth? Vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 11, verso 25. Repito, estoy enseñando lo que es el cristianismo en la parte práctica, y que es lo único que nos dice a los seres humanos que somos cristianos, que somos cristianas. Proverbios capítulo 11, versículo 25. Espero ya lo haya ubicado en su Biblia, voy a leer en la Reina Valera. Dice, el alma, aquí entiéndase persona, varón, mujer, generosa, ¿será qué? Prosperada. ¿Y qué dice enseguida? Y el que saciare, él también será ¿qué? Saciado. La palabra generosa quiere decir el que bendice a otro. Eso quiere decir generosa, el que bendice a otro. Dice, ¿será que prosperada? ¿Qué quiere decir prosperada? Va a progresar, va a mejorar, eso quiere decir prosperada. Y el que saciare, dice en la parte B de este versículo, ¿qué quiere decir saciare? El que satisfaga una necesidad por completo a otro o a otra. Repito, saciare, el que satisfaga una necesidad por completo a otro o a otra. ¿Cuál es la promesa? Será saciado. Pregunto, ¿Ruth aquí encontró abundancia de provisión? Amados, créanme, manifestar el cristianismo, vivir el cristianismo, no solamente nos dice a ti y a mí que vamos al cielo, no solo nos dice a ti y a mí que somos hijos, hijas de Dios verdaderamente, sino que en tanto estemos en la tierra, ¿qué va a hacer Dios contigo y conmigo?
nos va a proveer todo lo que ocupemos, nos va a suplir todo lo que necesitemos, sin más ni más. Cuando mi amado pastor Juan Carlos me invitó a predicar ayer en su primer aniversario de Casa de Oración en esta población de Pénjamo, Guanajuato, me invitó hace como 3 meses. Me dijo, mire pastor, viene el pastor de Phoenix. Y yo le dije al pastor de Phoenix, pues no tengo para cubrirle sus gastos. Porque imagínense, un boleto de avión de Phoenix hasta Guadalajara no sé cuánto cuesta. Y después de Guadalajara a Phoenix. Y luego el pastor viene con su esposa y está bien. Y aparte, muchos pastores como él no les gusta viajar solos. De hecho, ayer venían con una pareja, porque eso es bueno. Entonces imagínense, 4 boletos de avión. Y después, no voy a llegar patinando el sábado al evento, no. Generalmente uno viaja de un país a otro mínimo 1 día, 2 días antes, por las cuestiones de los vuelos que a veces se retrasan, etcétera, etcétera, ¿no? Porque le pregunté al pastor, ¿cuándo llegaste aquí, pastor? Me dice, estoy aquí desde el miércoles. ¿Por qué estoy haciendo todo este comentario? Porque nuestro hermano pastor Juan Carlos le dijo, sí quisiera que viniera hermano, pero no tengo con qué pagarle los viáticos, o sea, avión, hoteles, comidas. ¿Sabe qué contestó el pastor de Phoenix? No, si no me vas a pagar nada, yo voy a pagar todo. Cuando a mí me invitó, ¿qué cree que le dije a él? Porque es una congregación que están empezando, una congregación que están empezando. ¿Qué cree que le dije yo a él? Tampoco a mí, hermano, yo pago todos mis gastos. Ay, pastor, pero no, hermano, pues yo sé. Cuando nosotros teníamos 1 año, a veces no teníamos ni para pagar la renta del local, cuando teníamos 1 año. O sea, yo sé, cuando se arranca una congregación, es normal, las personas que ahí existen no están enseñadas o no tienen fe en el dar para proveer las necesidades del lugar. Bueno, pues yo pago mis gastos y ya. Pero pastor, dije, ya, así quedamos. Yo voy a ir a predicar primero a Dios si tengo vida, si nada me lo impide, y yo pago mis gastos. ¿Qué cree que hizo el Señor conmigo? ¿Qué cree? ¿Qué? Me pagó todo. Un hermano un día antes me dice, pastor, sé que va a ir a predicar a Pénjamo. Sí, ¿en qué se va? En el democrático camioncito, le dije. No, ¿qué democrático camioncito? Nada. Yo lo llevo en mi auto. Ah, pues órale. De esos autos que huele a plastiquito nuevo, ya sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Decía yo, caray, gracias Señor. De regreso ya no me pudo regresar, pero cuando ya me venía, hermanos de la misma congregación, algunos que me conocen y otros que no sabían ni quién era su servidor, antes de venirme, corrían y me metían dinero en la bolsa, tenga para sus gastos, tenga para... Yo decía, Señor, mire, el que sacia es saciado. Y no crea que su servidor da para que me den. No, el cristiano es su estilo de vida porque Jesús vive en nosotros, porque la palabra de Él nos controla, nos gobierna, porque la creemos, la aceptamos, por el Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Y repito, esto es el cristianismo. Lo único que va a contar delante de Dios, el día que estemos delante de Él, sea que ya Jesús venga, porque ya no tarda en venir, o sea que fallezcamos físicamente y nos saquen de la tumba, lo único que va a contar delante del Señor, ¿sabe qué es? Esto que le estoy predicando ahorita, que lo mostramos, lo manifestamos de manera práctica. Terminando con el testimonio de Ruth, ahí en el versículo 13 de Ruth 2, dice así: espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Y enseguida dice Ruth en la parte B del verso 13 de Ruth 2, en esta versión Nueva Traducción Viviente: usted me consoló al hablarme con tanta bondad. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice lo siguiente, si gusta buscarlo, si no, su servidor le va a dar lectura. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, en la versión Palabra de Dios para Todos. Lo voy a leer, dice: por eso, anímense y fortalezcanse unos a otros, así como lo están haciendo hasta ahora. ¿Qué hizo Boaz con las palabras que le expresó a Ruth en los versículos 11 y 12? ¿Qué cree que hizo Boaz? Lo fortaleció, lo animó, porque en el versículo 11 le dijo,
pero sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre, a tu madre, a tu tierra natal para vivir entre gente totalmente desconocida. Verso 12, vea lo que le dice Booz, un cristiano, una cristiana que era Ruth, le dice que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas, ¿qué es cuyas alas? Bajo su presencia, bajo su protección, eso quiere decir cuyas alas. Bajo cuyas alas viniste ¿a qué? A refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. ¿Qué hizo vos con estas palabras? La fortaleció, la animó, la levantó. En pocas palabras, la consoló. Eso es lo que hace un cristiano en la práctica. Eso es lo que hace una cristiana en la práctica. Tenemos hijos, hijas, no es mi caso, pero tenemos hijas que no nos obedecen. Papás, mamás, ya no los reprendamos. Ya no les hagamos ver sus fallas. Ya no. ¿Qué vamos a hacer? Consolarlos, animarlos, levantarlos. Les vamos a seguir enseñando las escrituras, por supuesto, pero es mejor así, papá, es mejor así, mamá. Así tengas solo una cosa buena, hágasela ver. Ay, te felicito porque tú llegas temprano, punto, y todo lo demás está mal. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Todo lo demás anda mal, mi hijo, mi hija. Hablemosle lo que le fortalezca, hablemosle lo que le levanta, hablemosle lo que le anima. Esa es la parte práctica del cristianismo. Habrá momentos en que les vamos a dar textos bíblicos que los va a confrontar, habrá momentos en que, incluso con nuestras palabras, pero respaldadas por las escrituras, habrá momentos en que se van a sentir mal, sí, pero generalmente vamos a decirles, vamos a expresarles lo que les anima a levantar. Están en una necesidad, pues echémosle la mano, papá, mamá, la que sea, hasta donde se pueda. Eso es el cristianismo en la parte práctica. Y repito, como lo he venido enseñando, eso es lo que cuenta delante del Señor, no otra cosa. Créamelo. El cristianismo no, en esencia, no son palabras. Ay, hermanito, ay, hermanita, ay, qué gusto me da verte, con una sonrisota, ¿no? No, ese no es el cristianismo. Si usted quiere, es una mínima parte. No, ese no es el cristianismo. El cristianismo es todo lo que, las acciones que manifestamos al que tenemos enfrente, sea creyente o no sea creyente, de bien, para hacerle bien. Ese es el cristianismo. No palabras, no abrazos. Ay, te amo mucho, mua, 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 besito y besito. Y no los ayudamos. No sé, les decimos palabras que los exasperan, los irritan. No es así, amados, no es así. Espero estar siendo muy claro en esta primera conferencia de esta serie Cristianos o Cristianos, porque esos somos los cristianos. Si usted me dice, ay, es que mi cónyuge, ay, es que, sí, se lo dije a la entrada de esta conferencia. Sí. Cuando el cristiano o la cristiana no pasa tiempo en la escritura, cuando el cristiano o la cristiana no deja que la palabra lo gobierne, cuando el cristiano o la cristiana no permite que el Espíritu Santo lo guíe. Acuérdense que en este tiempo vivimos en el poder del Espíritu Santo. Cuando no lo permitimos, pues sí, va a estar carnalote, carnalota. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aún con todo y eso, seguir exhibiendo el carácter de Cristo. Continúo en este estudio que usted y yo hemos hecho con el testimonio de Ruth Boaz, con otros textos que nos fueron clarificando, nos fueron enseñando de una manera muy comprensible de que Ruth y Boaz eran dos cristianos, dos hijos de Dios, caminaban en la voluntad de Dios, en su manera de comportarse. Yo quiero decirle que así como lo mostraron ellos, así es el cristianismo. Así es el cristianismo. Yo quiero decirle, sin ofender a nadie, el cristianismo, de acuerdo a la Biblia, es lo único. Lo vuelvo a decir, el cristianismo, de acuerdo a la Biblia, es lo único. No hay otra cosa que tenga realidad espiritual en el ser humano cuando lo cree. Que tenga ¿qué? Realidad espiritual en la persona que lo cree. Si alguien me pregunta, oiga, ¿qué realidad espiritual? En tu conducta y comportamiento como en el mío, en mi carácter.
No hay otra cosa, ¿eh? Porque todo esto es obra ¿de quién? De Dios. ¿De quién más? De Cristo. ¿Quién nos quita de pecar? ¿Quién nos quita de hacer lo malo? Cristo. ¿Para qué fue crucificado? Primero, para que Dios Padre nos perdonara y al mismo tiempo nos aceptara. ¿Para qué fue resucitado Cristo de la tumba? En cuanto creemos en su resurrección, tú y yo cambiamos en nuestro carácter, cambiamos en nuestra conducta, empezamos a vivir el Evangelio, porque de acuerdo a 1 Corintios 15:45, Dios es el que te dinamiza a ti o a mí. Él es espíritu vivificante. ¿Lo has leído? ¿Lo has escuchado? Entonces, nadie, ni tú ni yo, podemos manifestar el carácter cristiano si el Cristo muerto no está realmente en ti. Si el Cristo resucitado no está en ti o no está en mí, no podemos manifestar lo que ya enseñé de Ruth y Boaz, más lo que les seguiré enseñando en esta serie. Porque es la única manera. ¿Cómo se muere tu hombre viejo? ¿Cómo se muere aquel varón mujer que pecaba en ti o en mí? ¿Cómo se muere? En la cruz. Romanos 6:6. Con Cristo estoy juntamente crucificado para que el pecado sea destruido y ya no me gobierne más. Entonces, ¿cómo es que el ser humano, varón, mujer, de la edad que sea, niño, niña, adolescente, joven, adulto, anciano, de la quinta, sexta, octava edad, ¿verdad? Porque algunos viven como 200 años, porque así es el Señor, ¿verdad? ¿Cómo es que dejamos lo malo? ¿Cómo es que dejamos los malos caminos? Cuando aceptamos a Jesús en la cruz. ¿Y cómo es que vivimos la vida que a Dios le agrada? ¿O cómo es que nos comportamos de acuerdo a la justicia de Dios o lo que Dios exige, creyendo en el Cristo resucitado? No hay otra, no hay de otra. Y enseguida, por si faltara algo más, el Espíritu Santo entra a morar en ti. Está alrededor tuyo, pero entra a morar en ti. Y es lo que te empodera. Y ahí empiezas a manifestar el cristianismo. Lo que sigue es simplemente busca los preceptos, busca los mandamientos, busca las promesas que ocupas, que yo ocupo como esposo, padre, esposa, madre, hijo, empleado, empresario, servidor, todo lo que gustes y mandes. Y es cuando ya empezamos a vivir el cristianismo. Es cuando ya vivimos el cristianismo. Veamos un texto contundente de lo que ya enseñé y por palabras de nuestro amado Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31. Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 31. Este es un texto de la Escritura contundente de lo que ya enseñé. Voy a leer este texto en la versión Nueva Biblia Viva. Sígame ahí por favor en su vista si usted no tiene esta versión, Nueva Biblia Viva. Dice así el verso 31 de Juan 8. Entonces Jesús les dijo a los judíos que creyeron en él. ¿Qué les dijo? Si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. ¿Qué quiere decir discípulos? Uno que sigue la enseñanza de uno. Eso quiere decir discípulos. Uno que sigue la enseñanza de uno. Entonces, los cristianos, las cristianas genuinos, tienen o tenemos esta característica. ¿Cuál? Caminamos en cada una de las enseñanzas de Dios. Caminamos en cada una de las enseñanzas de Dios. Razón, porque cada uno de sus preceptos los hacemos nuestra norma de vida. Repito esas dos frases. Caminamos en cada una de las enseñanzas de Dios. La razón, porque cada uno de sus preceptos los hacemos nuestra norma de vida. Pero es bien sencillo, no es nada complicado. Es solamente dejar que entre. Es dejar que entre desde tu mente, tu voluntad, tus emociones, que entre, punto. Esto dijo Dios Padre, esto dijo Cristo Jesús, que es el mismo Dios. Esto hace el Espíritu Santo, esto me pide mi bendito Dios y Padre, esto me pide mi gran Dios, Salvador y Señor Jesucristo. Pues eso hago. ¿Estará difícil, amados? ¿Estará complicado? No, ¿verdad? Eso es fe. Exactamente eso es fe, no es otra cosa. Y de esa manera, usted y yo caminamos en la voluntad de Dios y, como dice en muchas cartas, en el Espíritu. Concluyo esta conferencia donde inicié en San Mateo capítulo 7. San Mateo
capítulo 7, versículos 16 y 17. Voy a leerlos en la versión Reina Valera para explicarle un poquito más. San Mateo, capítulo 7, versos 16 y 17. Dice: por sus frutos los conoceréis. Y aquí hace una pregunta Jesús: ¿acaso se recogen uvas de los espinos, esas plantas espinosas que usted ve en el campo, así en cualquier parte? ¿Acaso se recogen, leo nuevamente esa parte, uvas de los espinos o higos de los abrojos? Igual, esas plantitas espinosas. ¿Usted le ha pasado algún día, va en el campo, en cualquier lugar ahí de esas, y de repente siente un piquetazo ahí y dice: ¡ay, qué! Pues hierba mala, le dicen algunos. O esas plantas espinosas. Pues claro que no, de ahí no salen uvas ni salen higos. Y dice el 17, está hablando Jesús, dice: así todo ¿qué? Buen árbol da ¿qué? Buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ahora, estas palabras, ¿por qué las habla Jesús? Por lo que dice el versículo 15, no lo voy a leer. Ahí hablaba de falsos maestros de la Biblia. Un falso maestro de la Biblia enseña lo que no dijo Dios, por ende o por consecuencia, ¿cómo va a ser la conducta y el carácter de alguien que no enseña como dijo Dios? ¿Cómo va a ser? Corrupto, malo. O sea, ¿qué busca un ministro de culto? Para no decir, ¿verdad? No se vayan a ofender. ¿Qué enseña un ministro falso, un falso maestro de X culto? Para no decir qué, culto o religión, como le queramos llamar, fe. ¿Qué enseña? Pues todo lo falso. Mentiras, dice mi tocallito, y sí es cierto. Entonces, ¿cómo va a estar ese mismo ministro? Pues mal, corrompiendo a otros. Pero bueno, ¿para qué hablar de ellos, verdad? El comentario lo hice porque Jesús de ahí expresa estos dos textos, pero quiero cerrar en esos términos que necesito explicárselos. Cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. Aquí la palabra frutos, de un vocablo griego, quiere decir obras, actos o expresiones visibles. Repito a quienes toman notas: frutos, de un vocablo griego, quiere decir obras, actos o expresiones visibles. Dice: los conoceréis. De otro vocablo griego, quiere decir percibir, darse cuenta plenamente o de manera total. Lo vuelvo a decir: conoceréis, percibir, darse cuenta plenamente o de manera total. ¿Cómo nos reconocemos usted y yo que realmente somos cristianos, cristianas? ¿Cómo me reconozco yo? ¿O cómo me apercibo yo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo se da cuenta su servidor que soy cristiano o cristiana? ¿Por el carácter? ¿Por la conducta que exhibo? No hay de otra, no hay de otra. Termino con esto. El apóstol Pedro dijo, no voy a llevarlo ya ahí, solo lo voy a comentar. El apóstol Pedro dijo esto, que la iglesia de ese entonces, más de este tiempo, que cuando veamos que aquel día se acerca, todavía la iglesia debe estar con más cuidado viviendo su vida en esta tierra. ¿Cuál es el día que se acerca? La venida de Jesús. La venida de Jesús. Yo entiendo a veces porque no hemos escarbado la Biblia, no hemos pasado tiempo en la Biblia, lo entiendo y lo digo con amor, con respeto. No comprendemos lo que estamos viviendo. Ya es el final. Estamos en el final, a nada de que Jesús vuelva. Entonces, no nos extrañe todo lo malo que está sucediendo. Pero usted y yo, esta es la recomendación de parte de Dios que me dijo para usted y para mí. Vivamos el cristianismo. Aunque a nuestro alrededor, pues ya mucha gente ya no lo quiera. Y aún gente nos haga daño. Hay que amarlos, es parte del cristianismo. Y de eso hablaré, si Dios me da vida, en la siguiente conferencia de esta serie, acerca del amor. ¿Le parece bien si oramos para darle gracias al Señor? Padre bendito, agradecemos tu presencia manifiesta en esta congregación. Reconocemos que es por tu gracia y solo por tu gracia que tenemos tu favor, tu cuidado inmerecido sobre nosotros.
Gracias, gracias por tu palabra, porque tú eres tan bueno, no quieres que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que en esta enseñanza, en esta conferencia, en esta exposición de tu palabra, nos viniste a enseñar lo que es el cristianismo, porque esto es el cristianismo. Es un estilo de vida, es una manera de comportarnos. Si usted conoce a Dios, usted hay algo de esto que hablé en usted, pues dele gracias a Dios. O sea, no nos jactemos, no es por nosotros. Digámosle gracias, Señor, porque si tu gracia no estuviera en mí, si tu obra de la cruz, de resurrección no estuviera en mí, si el Espíritu Santo no estuviera en mí, pues yo no viviría esto. Pero si usted no vive el Evangelio, quizás todavía no ha nacido de él y usted quiere nacer de Dios, solamente dígale: Padre, ayúdame, revélame esa salvación que das en Cristo. Ayúdame, Señor, visítame hoy. Yo quiero esa salvación que das en Cristo. Y gracias, gracias por venirme a enseñar lo que es ser un cristiano, una cristiana en realidad, porque esto es el cristianismo. Es la vivencia de tu carácter y de tu conducta. Te amamos, Señor, y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a decirle: Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Por tu iglesia, Señor, por todos los que se limpiaron, que te siguieron a ti, Señor, te seguimos a ti, Señor. Dile una vez más a Él: Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú, Señor, tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Mi vida de santidad, te esperaré, te esperaré. Dile a Él: tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que vive en santidad. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que vive en santidad. Ven, Señor,
Señor, en nosotros, Dios. Sigue transformándonos, Señor, con tu carácter, Señor, con tu palabra, Dios. Queremos ser, Señor, transformados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues sigamos, ¿verdad? Alistándonos, preparándonos para cuando Él regrese, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición todo este servicio para usted. Cuídese mucho. Dios le bendiga y aquí estamos, ¿verdad? Aquí nos vemos el miércoles si Dios quiere.